aparición primero del fax y después del correo electrónico ha ido dejando en desuso lo que algunos estudiosos llaman el género epistolar, es decir, el hecho de mandar cartas que en un momento dado hablaban de negocios, hablaban de amor, cartas que las mujeres guardaban celosamente en un paquetito que se envolvía en un listón rojo y que posteriormente, cuando venía la ruptura, se le entregaban al novio. Las cartas que dejaron huella, las cartas que dejaron la posibilidad de conocer la intimidad de algunas personas en la historia. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy algunos ejemplos de esas cartas que marcaron parte de la vida de varios de los personajes en la historia de México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Para hablar con nosotros aquí de las cartas epistolares está Jacqueline Calderón, quien es subdirectora de filatelia aquí del Palacio Postal del Correo de México. Cuéntame un poquito y ilústranos a todos, ¿cómo denominarías las cartas epistolares? Mira, realmente la epístola es derivada de la carta. Por eso se le fue, con el paso del tiempo, de acuerdo a cómo fue evolucionando, se le llaman cartas epistolares. La comunicación, sí, al principio ahora sí que de todo ser humano, es oral, ¿sí? Finalmente empiezan a aparecer jeroglíficos o signos donde se empiezan a comunicar. Finalmente en la época prehispánica todos los signos y demás, que se van convirtiendo al final de cuentas, va apareciendo el alfabeto y se va convirtiendo en comunicación escrita. Finalmente, con el tiempo, al paso de su evolución, pues se va convirtiendo en una cuestión también más poética, con mayor formalidad, con mayor prosa, con mayor verso, en el cual pues ya muchos escritores famosos se va denominando como tipo ensayo, en el cual ya voy a hacer una carta, una epístola con mayor formalidad a como estamos acostumbrados a realizarla realmente, ¿no? Las cartas durante el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX eran cuidadosamente redactadas. Así fuera una carta de negocios, así fuera una carta de pésame, así fuera una carta desde luego de amor. Pero en este contexto, cuando la gente no tenía la oportunidad de tener la palabra, la oportunidad de poder escribir, entonces se iba a los lugares donde había escribanos a su servicio. La gente llegaba a buscar pues que alguien le redactara una carta, decía: quiero que sea tan intensa que haga llorar a la persona. Como quiera, los escribanos o números tenían la posibilidad de papeles que tenían 2 palomitas para casos de cartas de amor. Había también papeles muy propios e incluso en pergamino para en caso de que fuera un texto que tuviera cierta solemnidad. Ahí estaba la tinta de huizache, ahí estaba naturalmente la pluma de ganso y más adelante el manguillo. La carta como medio de comunicación te da la oportunidad de expresar tus sentimientos tal como los estás sintiendo, a lo mejor, valga la redundancia, en ese momento, ¿no? Puedes estar expresando en ese momento: estoy enojada y mira lo que me pasó, me acaban de regañar o acabo de conocer a una persona, etc. Ese contenido es el que le van llamando en términos generales epistolar. Es libre, pero ya, literatos, poetas, etcétera, lo van haciendo más con mayor prosa, con mayor verso, mayor, a lo mejor filosóficamente hablando, le dan un mayor contenido, ¿no? Pero no en el contenido en cuanto a los sentimientos, sino en cuanto a la estructura. La carta era un objeto preciadísimo, tanto que había una mujer llamada Rosario de la Peña y Llerena, que tenía casi un anaquel para cada uno de los que le enviaba cartas. Estamos hablando de los poetas del siglo XIX, la mayoría de ellos enamorado de esta mujer enigmática, pero al mismo tiempo debe haber sido terriblemente seductora. Ahí estaban las cartas en un anaquel muy cuidadoso, con su listoncito cada una, de Manuel M. Flores. Ahí estaban las cartas, ni más ni menos que de Ignacio Ramírez,
un hombre grande que, bueno, pues se apreciaba de ser uno de los más, virulentos liberales puros de su tiempo. Ahí estaba también Luis G. Urbina, ahí estaban también las cartas de Manuel Acuña. Se dice en la Conseja que Manuel Acuña se murió justamente por el amor, o se suicidó por el amor de Rosario de la Peña y Llerena, pero en realidad esta mujer, bueno, pues a ninguno de ellos le hacía caso, simple y sencillamente dejaba pasar y, bueno, pues iba coleccionando paulatinamente las cartas. Cada uno de ellos le dejaba sembrados en los textos algunos versos. Hubo versos que se volvieron épicos y que se metieron en la antología de poesía, pero de pronto, ya grande, Rosario de la Peña y Llerena tuvo un último enamorado. Era otro poeta de nombre Enrique Santibáñez. Este hombre le escribe una carta y ahí le deja un verso, yo diría sangriento. Inteligente, dulce, descreída, tal vez sin corazón, pero hechicera, te doy todo mi amor, con él mi vida. Seré un imbécil más que en tu carrera tire de tu carruaje maldecido. Este era pues el furor, la pasión que despertaba esta mujer. ¿Qué tenemos básicamente desde la antigüedad? Yo te podría decir que, bueno, aquí en México las primeras cartas de relación de Hernán Cortés. Sí, claro, la relación entre el España, rey y rey Cortés, y sí. la parte de la conquista, en donde empezaban a transmitir los documentos que se convirtieron en históricos. Son las cartas de relación de Hernán Cortés y que ahora ya es un documento histórico, ¿no? Claro. Porque expresaban cómo veían, ahora sí que a nuestro país, la ciudad, a las personas que lo habitaban, cuál era su comportamiento. Entonces, pues cada persona lo expresa de acuerdo a cómo en ese momento lo está viviendo o lo está sintiendo. Manuel Rodríguez Lozano se había casado muy joven allá en Europa con Carmen Mondragón, hija del general Manuel Mondragón, y posteriormente habían tenido desencuentros tan terribles que habían marcado su vida. En alguna forma él llegó a tener cierto odio hacia las mujeres, pero Antonieta Rivas Mercado, la hija del arquitecto que construyó la columna de la Independencia, estaba perdidamente enamorada de él, y entonces le va a escribir cartas y cartas y cartas en donde le va dando cuenta de la pasión. Quiero saber que estoy viva, hágamelo conocer, le dice en una de las cartas, y en otra le dice, yo soy suya, inmensamente suya, no me aguzane el corazón. De esta recopilación de cartas, la Universidad Veracruzana publicó un libro que se ha venido reeditando a lo largo de los años, dada la intensidad de la historia que se cuenta a través de las cartas. ¿Nos podrías nombrar algunos ejemplos en la historia de México, por ejemplo? Mira, por ejemplo, tenemos igual las cartas de Frida Kahlo hacia Diego Rivera, ¿no? Que han sido muy famosas y hay hasta libros prácticamente de ella, ¿no? En donde le está expresando sus sentimientos, su ser. Pero algo importante que sí te quiero comentar en esa parte a mejor de anécdotas es la siguiente. Toda carta hoy por hoy, como medio de comunicación, tiene que llevar, para que pueda ser privada, doblarla y meterla en un sobre. Es indispensable. Ese sobre tiene que llevar en el anverso o ya en la misma parte el destinatario, domicilio, calle exacta, número interior, exterior, colonia y ciudad. Y del remitente igual, los mismos datos. Pero hay un dato importante. Para que llegue esa carta a ese ser querido que tú quieres, para que pueda haber ese intercambio, tiene que haber un elemento principal, que es la estampilla postal. Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional mexicano, vino de su natal San Luis Potosí a una casa en la calle de Tacuba que habitaba su tía. En ese marco se enamoraría de su prima carnal, Guadalupe González del Pino y Villalpando. Ese amor, bueno, se tradujo naturalmente en versos que él le dedicaba a Elisa, para que no hubiera
pues la situación comprometedora de un noviazgo entre primos hermanos. Bueno, pues él ponía el seudónimo de Lisa. Sin embargo, bueno, pues él acostumbraba que cada verso que escribía se lo enviaba en una carta. La carta llegaba a ella de manera ¿qué tal que el cartero se le entregara en forma personal? Y ahí venían los versos que le dedicaba. Por ejemplo, ¿quién resistir pudiera el atractivo, Elisa bella, de tus lindos ojos? Al contemplar, Elisa, tu semblante, cierra sus hojas la fulgurante rosa y desfallece y muere en un instante de tu beldad, mostrándose envidiosa. Pero también el amor floreció en el corazón de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se enamora de su sobrina carnal, de nombre Delfina, que era hija natural de la hermana de don Porfirio, de nombre Manuela. Bueno, este amor de pronto, bueno, pues se vuelve fulgurante, se vuelve intenso, y en un momento dado, Porfirio Díaz le manda a decir que se van a casar por poder. Él anda ocupado, pero le manda una carta en donde le da cuenta de su petición. Querida Fina, estoy muy ocupado y por eso sería demasiado corto. No obstante la gravedad del negocio que voy a proponerte a discusión y que tú resolverás con una sola palabra, sí o no, te casas conmigo por poder. Posteriormente moriría Delfina Ortega y entonces llegaría al escenario de la vida de don Porfirio, Carmelita Romero Rubio. Ahí se volvió más meloso el general. Carmelita, yo debo avisar a usted que la amo. Comprendo que sería una imperdonable presunción mía el que usted me correspondiera, pero por eso no me atrevo a preguntárselo. Bueno, ese era el amor de Porfirio Díaz, que, bueno, finalmente florece y se casa después de los 60 años con una muchachita de 17. El cartero, como personaje histórico a través de todos los tiempos, desde la época prehispánica, que no era cartero, era el mensajero realmente, pues llevaba noticias. En este caso a lo mejor las llevaba noticias de forma oral, a veces puede ser hasta con un pergamino, pero nosotros, por ejemplo, con el Painani, su vestimenta podía decir perdimos una guerra o ganamos una guerra, dependiendo de lo que querían comunicar. Por eso te digo que la carta se deriva de la comunicación oral. Claro que sí. Pues nos vamos a un corte comercial, seguimos.